¿Alguna vez has publicado algo deliberadamente incorrecto en Internet solo para que alguien aparezca a corregirlo? Bueno, en esta historia ocurre algo muy parecido, pero a una escala completamente galáctica. Un simple error puede revelar mucho más de lo que imaginas, y algunas personas están dispuestas a compartir información con tal de demostrar que saben más que los demás. Quédate para descubrir hasta dónde puede llegar algo tan aparentemente inocente. La historia del día de hoy se titula El futuro de la inteligencia militar. La autocracia de Orión había comenzado a descubrir que conquistar un imperio era mucho más sencillo que mantenerlo en funcionamiento. Durante décadas, su expansión había seguido una fórmula aparentemente perfecta. Un nuevo sistema era descubierto, sus habitantes eran sometidos y sus recursos pasaban a alimentar la gigantesca maquinaria económica de Orión. Las especies conquistadas proporcionaban mano de obra, mientras que los planetas ocupados suministraban materias primas y nuevos territorios desde los cuales continuar avanzando. Cada victoria hacía posible financiar la siguiente. Cada civilización incorporada a la autocracia se convertía en combustible para mantener en movimiento una estructura que desde fuera parecía imparable. Sin embargo, aquel modelo tenía un problema fundamental. Un imperio construido sobre la explotación y la esclavitud necesitaba expandirse constantemente. La economía de la autocracia no se limitaba a beneficiarse de las conquistas, dependía de ellas. Cada nuevo territorio conquistado permitía mantener los privilegios de la población central, aumentar la producción industrial y financiar los enormes gastos militares necesarios para continuar la expansión. Pero, al mismo tiempo, el crecimiento del propio imperio provocaba que sus necesidades aumentaran todavía más. Más ciudadanos significaban más recursos que repartir, más territorios significaban más rutas que proteger, más sistemas ocupados requerían más soldados, más vehículos y una burocracia cada vez mayor. El autócrata, consciente de que una población satisfecha era mucho menos propensa a cuestionar el sistema que la gobernaba, había cumplido una de sus promesas más importantes. Todos los ciudadanos oriones recibían los recursos necesarios para sobrevivir sin costo alguno: alimentos, energía, vivienda básica y numerosos servicios esenciales estaban garantizados, y gracias a los beneficios obtenidos mediante la explotación de los pueblos conquistados, la autocracia había llegado incluso a tener excedentes. Aquello permitió ampliar todavía más las concesiones destinadas a mantener contenta a la población. Las últimas medidas sociales habían incluido la entrega de sistemas informáticos modernos a todos los ciudadanos de Orión, además del acceso permanente y bajo demanda a la extranet universal. Entretenimiento, información, juegos, comunicaciones y una cantidad prácticamente infinita de contenido estaban disponibles desde cualquier hogar. El resultado era exactamente el que el régimen esperaba. Mientras los territorios conquistados soportaban el peso real del imperio, los ciudadanos del núcleo disfrutaban de una vida cómoda. La mayoría veía la expansión como una fuente de prosperidad. Muchos consideraban que las campañas militares no solo eran necesarias, sino moralmente justificadas por el bienestar que proporcionaban a Orión. Era, en muchos sentidos, la versión galáctica perfecta del viejo principio de panem et circenses, pan y circo, recursos suficientes para vivir cómodamente y entretenimiento suficiente para evitar que la población mirara demasiado de cerca el funcionamiento del sistema. Pero la expansión estaba empezando a convertirse en un problema. Desde el momento en que la autocracia decidió emprender su ambicioso proyecto de conquista, sus estrategas comprendieron que no podían permitirse permanecer estáticos. Un imperio que dejara de mejorar su tecnología militar terminaría siendo alcanzado por sus enemigos. Por muy superior que fuera un arma en el momento de su creación, tarde o temprano alguien encontraría una forma de destruirla.
Por ello, la doctrina militar de Orión se había basado siempre en mantenerse varios pasos por delante de sus adversarios. Sus hover tanques eran considerados superiores a la mayoría de los vehículos enemigos. Sus exocasas dominaban los enfrentamientos en numerosos mundos. Su industria era capaz de producir vehículos en cantidades que muchas civilizaciones independientes no podían siquiera llegar a imaginar. Sin embargo, las bajas aumentaban. Al principio, aquello no fue considerado especialmente alarmante. Era natural que los enemigos de la autocracia intentaran encontrar métodos para combatir su tecnología. Cualquier ejército enfrentaría a un enemigo superior y estudiaría sus armas, analizaría sus debilidades y desarrollaría nuevas tácticas para destruirlas. Las pérdidas, por tanto, eran algo esperable. El verdadero problema apareció cuando los métodos enemigos comenzaron a evolucionar con una velocidad que nadie había previsto. La autocracia había depositado grandes expectativas en su último paquete de modernización, la variante Tandy clase Block 15. Los ingenieros habían trabajado especialmente para corregir los defectos detectados en las versiones anteriores. Uno de los cambios más importantes había sido la incorporación de una nueva generación de blindaje reactivo. En lugar de utilizar elementos que simplemente se consumían al recibir un impacto, el Block 15 incorporaba una variante ablativa capaz de repararse por sí misma. En teoría, aquello debía aumentar considerablemente la capacidad de supervivencia del vehículo. En la práctica, los resultados fueron decepcionantes, por decirlo menos. Los nuevos tanques seguían quedando fuera de combate con una frecuencia muy superior a la prevista. No eran destruidos en el sentido tradicional. Sus gruesos blindajes protegían a la tripulación y en la mayoría de los casos los ocupantes podían sobrevivir. Muchos de ellos salían del vehículo únicamente aturdidos, golpeados por la violencia de las explosiones o temporalmente desorientados. Pero el tanque quedaba inutilizado, y un vehículo que no podía combatir se convertía en un problema casi tan grave como uno destruido. Los sistemas de cámaras fueron uno de los primeros objetivos que los enemigos aprendieron a atacar. Los francotiradores, ocultos a enormes distancias, habían descubierto que podían inutilizar las ópticas expuestas sin necesidad de enfrentarse directamente al blindaje principal del vehículo. Bastaban unos pocos impactos bien colocados para dejar el tanque prácticamente ciego. Los sistemas automáticos podían compensar parcialmente la pérdida de información visual, pero no durante mucho tiempo. Un hover tanque incapaz de observar correctamente su entorno se convertía en una amenaza para su propia formación. Podía avanzar hacia una emboscada, bloquear una ruta de suministro o disparar accidentalmente contra unidades aliadas. El procedimiento habitual consistía entonces en retirar el vehículo del área del combate, y ahí comenzaba otro problema. La infantería que debía estar despejando edificios, asegurando calles o persiguiendo a las fuerzas enemigas tenía que ser desviada para escoltar al tanque averiado. Los soldados que podrían haber participado directamente en la ofensiva terminaban protegiendo un vehículo inmóvil mientras era remolcado o guiado hacia una zona segura. Un solo tanque inutilizado podía alterar toda la distribución de fuerzas de una operación. La respuesta de la autocracia fue inmediata. Con la urgencia propia de un imperio que no podía permitirse detener su maquinaria de conquista, el siguiente paquete de mejoras fue acelerado. El Block 16 llegó mucho antes de lo que originalmente estaba previsto. Los ingenieros habían estudiado los informes del frente y habían encontrado una solución aparentemente sencilla. Si las cámaras eran el objetivo, las cámaras debían recibir protección adicional. La nueva variante incorporó blindaje de aluminio transparente sobre los sistemas ópticos. El resultado inicial fue
por decirlo menos, extraordinario. La cantidad de vehículos inutilizados por daños en las cámaras cayó rápidamente. Durante un breve periodo, las unidades de primera línea comenzaron a informar de que el problema parecía estar bajo control. Los francotiradores enemigos ya no podían dejar ciego a un hover tanque con unos cuantos disparos precisos. Los mandos respiraron aliviados. La industria había respondido y una vez más Orión se había adaptado. Pero aquel alivio duró poco, demasiado poco. Poco después, los informes comenzaron a cambiar. Los vehículos no estaban perdiendo sus sistemas ópticos, esta vez estaban perdiendo su capacidad de girar. Los tanques conservaban sus armas, sus cámaras seguían funcionando, sus motores continuaban operativos. El blindaje principal resistía a la mayoría de los ataques, pero las torretas dejaban de responder. El mecanismo de giro horizontal se había convertido en el nuevo objetivo. La causa tardó poco en ser identificada. La estructura que conectaba la torreta con el casco poseía una protección considerablemente menor que las superficies principales del vehículo. Era una zona difícil de blindar sin aumentar enormemente el peso y la complejidad del sistema. Los enemigos habían encontrado aquel espacio y habían aprendido a aprovecharlo. Algunos hover tanques enemigos, junto con variantes terrestres de orugas que todavía utilizaban munición cinética convencional, comenzaron a disparar proyectiles metálicos extremadamente rápidos y precisos. No necesitaban atravesar todo el blindaje, no necesitaban destruir el tanque, solo necesitaban acertar en el lugar correcto. Entre la torreta y el casco existía un espacio mínimo, una abertura aparentemente insignificante, pero los enemigos aprendieron a introducir sus proyectiles exactamente por ahí. Una vez dentro, el impacto causaba estragos en los mecanismos sensibles responsables del giro horizontal. Los proyectiles parecían enhebrar una aguja. La imagen se volvió tristemente familiar entre las tripulaciones de Orión. Un tanque podía permanecer completamente funcional, conservar su armamento y sobrevivir al combate, pero encontrarse incapaz de apuntar hacia cualquier dirección que no estuviera directamente frente a él. A diferencia del problema anterior, aquellos vehículos todavía podían desplazarse. Sin embargo, eso no significaba que fueran fáciles de utilizar. Los conductores y los artilleros comenzaron a tener discusiones constantes. Cuando un objetivo aparecía a un lado, el artillero necesitaba que el vehículo girara. El conductor debía interpretar rápidamente la dirección necesaria mientras intentaba evitar obstáculos, fuego enemigo y unidades aliadas en una situación de combate. Aquella coordinación improvisada podía convertirse en un desastre. Un artillero quería apuntar a la izquierda, el conductor debía girar todo el tanque hacia la izquierda. Mientras tanto, el enemigo no permanecía inmóvil esperando. Los informes comenzaron a acumularse, quejas de las tripulaciones, pérdidas de oportunidades de disparo, vehículos que sobrevivían a los impactos pero que quedaban tácticamente limitados. Otra vez, el problema no consistía en que la autocracia hubiera perdido por completo su superioridad tecnológica. El problema era que sus enemigos parecían saber exactamente dónde debían atacar. Y una vez más, se preparó otro paquete de modernización, y así continuó el ciclo. Una vulnerabilidad era descubierta y los enemigos la explotaban sin piedad. El avance militar se ralentizaba. Los ingenieros analizaban los daños y desarrollaban una solución. La industria modificaba las líneas de producción. Las unidades recibían la nueva versión. Durante un breve periodo, el problema desaparecía y entonces aparecía una nueva vulnerabilidad. Durante más de un año, la autocracia se encontró atrapada en aquella situación.
Cada mejora resolvía el defecto anterior, pero parecía crear nuevas oportunidades para que sus enemigos encontraran otra forma de atacar. A veces, el siguiente punto débil era una consecuencia directa de la modificación. En otras ocasiones, simplemente se trataba de una parte del vehículo que antes nadie había considerado especialmente vulnerable. Lo más preocupante no era el ciclo en sí. Los estrategas podían aceptar que sus enemigos aprendieran. Lo verdaderamente alarmante era que el tiempo necesario para encontrar nuevas contramedidas estaba disminuyendo. Cada vez que Orión presentaba una solución, sus enemigos tardaban menos en neutralizarla. Al principio, una modificación podía mantenerse activa durante meses. Después, fue durante semanas. La tendencia comenzaba a resultar incómoda. La autocracia decidió investigar la posibilidad de una filtración. Era la explicación más lógica. Alguien debía estar proporcionando información. Quizá existía un espía dentro del complejo militar industrial. Tal vez algún diseñador había vendido planos. Posiblemente los enemigos habían logrado infiltrarse en los sistemas de desarrollo. Se inició una investigación exhaustiva. Agentes de inteligencia revisaron comunicaciones, transacciones financieras, redes informáticas y contactos personales. Se investigó a ingenieros, oficiales, trabajadores industriales y contratistas, pero no encontraron nada. No había una red de espionaje, no había evidencias de sabotaje interno y no aparecieron transmisiones sospechosas. La investigación terminó prácticamente como empezó, vacía. Y aquello era aún más desconcertante. La población de Orión, además, no ofrecía una explicación alternativa. El régimen no se enfrentaba a un descontento generalizado. Los ciudadanos disfrutaban de una calidad de vida que muchos habitantes de los mundos conquistados no podían siquiera imaginar. La mayoría estaba satisfecha. Algunos eran intensamente patrióticos. Muchos consideraban la autocracia la civilización más avanzada y próspera de la galaxia conocida. ¿Por qué alguien habría arriesgado todo para ayudar a los enemigos? A pesar de los problemas, la expansión no se había detenido completamente. La autocracia todavía avanzaba. Sus fuerzas continuaban conquistando territorios. Su economía todavía recibía recursos procedentes de nuevas campañas. El sistema no se encontraba al borde del colapso, pero los analistas comprendían las matemáticas. Si la expansión se ralentizaba demasiado, llegaría un momento en que las nuevas conquistas ya no generarían suficientes recursos para sostener el crecimiento del imperio. La economía de conquista dejaría de ser autosuficiente. Aún faltaba tiempo para llegar a ese punto, pero por primera vez, algunos altos funcionarios comenzaron a considerar una posibilidad que antes habría sido vista como impensable. Quizá era el momento de detener las campañas. Quizá Orión debía consolidar sus ganancias, fortificar sus fronteras y reorganizar su economía. Dejar de expandirse durante un tiempo, mientras los líderes de uno de los mayores imperios de la galaxia discutían la posibilidad de frenar su expansión. Muy lejos de los frentes de batalla, se desarrollaba una situación que ninguno de ellos habría imaginado. En un sector descubierto recientemente, situado a una enorme distancia de las líneas de combate, varios agentes de inteligencia terranos mantenían una reunión. La humanidad había llegado a la escena galáctica de forma repentina. Durante la mayor parte de su historia, los terranos habían permanecido confinados en un único planeta, mientras otros imperios controlaban sistemas solares enteros, construían flotas capaces de cruzar enormes distancias y gobernaban poblaciones repartidas entre decenas o cientos de mundos. La humanidad apenas comenzaba a dar sus primeros pasos fuera de su sistema natal. Aquello representaba una desventaja evidente. Los humanos no poseían un imperio estelar, no tenían colonias consolidadas, no disponían de recursos ilimitados, no podían permitirse una guerra directa contra potencias que llevaban siglos expandiéndose, pero tenían algo que los grandes imperios habían subestimado: tenían
información. Y sobre todo, habían descubierto una manera extraordinariamente eficiente de obtenerla. La reunión comenzó con una actualización sobre el desarrollo de un vehículo de reconocimiento perteneciente a una civilización extranjera, el MESC. El proyecto de análisis avanzaba notablemente bien. Uno de los analistas explicó que una publicación realizada por un usuario identificado como Orion Supremacist 493 había permitido reconstruir con una precisión sorprendente gran parte de los componentes internos del vehículo. La información publicada, combinada con fotografías, discusiones técnicas y otros datos disponibles públicamente, había permitido a los especialistas terranos crear modelos cada vez más detallados. El problema era que todavía existía una incógnita importante. La nueva munición APDS, asignada como V8421, se sabía que había sido presentada como una tecnología de nueva generación. Sin embargo, los datos técnicos disponibles eran suficientes para determinar exactamente qué cambios incorporaba respecto a su predecesora. La respuesta de los responsables del proyecto fue inmediata. No era necesario detener el avance. Si la información real no estaba disponible, podían hacer algo mucho más efectivo. Los analistas recibieron instrucciones de diseñar un modelo que presentara la V8421 como una mejora ridículamente pequeña respecto al proyectil anterior. Nada exagerado, nada que resultara demasiado evidente, solo una descripción suficientemente decepcionante como para provocar que alguien con conocimientos técnicos se sintiera obligado a intervenir. Era una estrategia que ya había demostrado funcionar muy bien. Tarde o temprano, algún experto aparecía para corregir el error, y cuando lo hiciera, probablemente proporcionaría los datos que faltaban. La conversación pasó entonces a un tema mucho más importante: las finanzas. La humanidad necesitaba dinero. Construir infraestructura espacial era increíblemente caro. Incluso una civilización que dominara la producción industrial de su planeta no podía permitirse financiar todos sus proyectos al mismo tiempo. Sin embargo, las últimas cifras eran excelentes. Una reciente modificación del modelo económico había provocado un aumento extraordinario en las ventas de cuentas premium y paquetes adicionales. Los ingresos habían aumentado más de un 200%. La estimación indicaba que si aquella tendencia continuaba, la humanidad alcanzaría los fondos necesarios para completar su ascensor espacial en apenas 3 meses. Era un logro enorme, pero incluso aquello generaba nuevas preocupaciones. El desarrollo de infraestructura avanzaba a una velocidad superior a la capacidad de expansión física de la humanidad como civilización planetaria. Las instalaciones crecían, la producción aumentaba, los proyectos espaciales comenzaban a acumularse, pero seguían teniendo un solo planeta. No podían continuar creciendo indefinidamente sin comenzar a ocupar nuevos territorios. Cuando el MESC estuviera listo para ser presentado, los responsables decidieron aplicar una promoción agresiva. Durante una semana, el nuevo vehículo recibiría un descuento del 30%. La medida reduciría temporalmente el beneficio por unidad, pero atraería una enorme cantidad de compradores, y más compradores significaban más dinero significaba más infraestructura significaba una humanidad capaz de abandonar finalmente su condición de civilización confinada a un único mundo. Además, los terranos tenían otra fuente de ingresos: los diplomáticos. La información obtenida mediante sus investigaciones no tenía por qué permanecer exclusivamente en manos humanas. Otras naciones también estaban interesadas en conocer las capacidades, debilidades y tecnologías de sus vecinos, y la inteligencia correctamente empaquetada podía venderse. Los representantes humanos ya estaban negociando acuerdos que permitirían convertir la información recopilada en beneficios económicos, planos reconstruidos, estimaciones de capacidades militares, análisis de armamento y puntos débiles. Todo aquello
podía intercambiarse por recursos, créditos o acuerdos muy favorables. Si las previsiones eran correctas, los ingresos adicionales podrían acelerar considerablemente los proyectos espaciales, quizá incluso más de lo previsto. Quizá la primera colonia humana pudiera establecerse mucho antes de la fecha originalmente calculada. Ninguno de los representantes en aquella reunión parecía particularmente impresionado por la ironía de la situación. A miles de años luz de distancia, la autocracia de Orión había dedicado más de un año a buscar espías inexistentes. Habían investigado a sus ciudadanos, revisado sus instalaciones, buscado traidores, interrogado a posibles sospechosos. Todo porque sus enemigos parecían descubrir cada vulnerabilidad con una rapidez cada vez mayor. Nunca habían encontrado la filtración, porque en realidad no existía. No había un agente infiltrado robando planos secretos, no había un ingeniero vendiendo información militar, no había ningún espía dentro de los programas de desarrollo de Orión. La mayor parte de la información simplemente había sido proporcionada voluntariamente. Sus propios ciudadanos la hacían pública. Algunos por orgullo, otros para demostrar sus conocimientos, otros para corregir a desconocidos que estaban equivocados en la extranet, y algunos, como Orion Supremacist 493, probablemente solo había querido presumir ante el resto de usuarios de lo mucho que sabían sobre las máquinas militares de su propia civilización. Cada discusión técnica, cada fotografía y cada corrección, cada detalle aparentemente insignificante compartido públicamente, todo podía convertirse en inteligencia militar. Y mientras la autocracia invertía enormes recursos intentando encontrar a un enemigo que no existía dentro de sus fronteras, una humanidad todavía atrapada en un solo planeta había descubierto una de las herramientas de espionaje más poderosas que jamás había utilizado. No necesitaban infiltrarse en las instalaciones enemigas, no necesitaban robar documentos clasificados, tampoco necesitaban arriesgar agentes detrás de las líneas, solo necesitaban acceso a la extranet. Y una cuenta, porque en una galaxia donde millones de personas estaban dispuestas a discutir públicamente sobre sus ejércitos, corregir los errores de otros usuarios y revelar detalles para demostrar que sabían más que sus interlocutores, la inteligencia militar del futuro podía ser obtenida de una manera sorprendentemente sencilla. Bastaba con publicar algo incorrecto y esperar a que alguien se sintiera obligado a corregirlo. Mientras tanto, la humanidad seguía acumulando información, vendiéndola, convirtiéndola en recursos y utilizando esos recursos para financiar su futuro entre las estrellas. La autocracia de Orión había construido su poder mediante ejércitos, esclavos y conquistas. La humanidad, en cambio, estaba a punto de financiar su expansión gracias a descuentos del 30%, cuentas premium, paquetes adicionales y una cantidad prácticamente infinita de desconocidos incapaces de resistirse a corregir una publicación equivocada en Internet. Y quizá esa era la mayor lección que los grandes imperios todavía no habían aprendido. En el futuro, la información seguiría siendo poder. Solo que ya no siempre sería necesario robarla. A veces todo lo que había que hacer era conseguir que alguien quisiera demostrar que sabía más que tú. Fin. Si te gustó el video, me ayudarías muchísimo dejando tu comentario, compartiendo o reaccionando a él. De verdad, cualquiera de estas cosas ayuda bastante a que YouTube vea que el contenido es de calidad y se lo recomiende a más personas. Y si todavía no estás suscrito al canal, aprovecha a hacerlo ahora y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas historias. También, si está dentro de tus posibilidades y te gustaría apoyarme un poquito más, puedes convertirte en miembro. Gracias a todos ustedes es que puedo seguir trayéndoles contenido de manera constante. Y ahora sí, sin nada más que decir, vamos con los agradecimientos a todos los renacuajos.
Muchísimas gracias a todos los renacuajos. De verdad que sin ustedes esto no sería posible, no solo por el apoyo económico que aportan al canal, sino también porque saber que están ahí siempre, apoyando y esperando nuevo contenido, me motiva a esforzarme y traerles la mayor cantidad que me es posible de videos. De verdad, muchas gracias, en especial a los que ya llevan más de un año conmigo en este estanque de renacuajos.